¿Cuáles fueron los primeros pasos? Como les contaba, ¿cuántos de aquí han trabajado con el SENA? ¿Han tenido alianzas con el SENA? Nosotros en el primer paso que dimos fue a través de una alianza con el SENA donde pudimos certificar 888 colaboradores en competencias logísticas. Digamos que para nosotros era un número interesante. Lo que no sabíamos era que nos estábamos convirtiendo en referente en Colombia de cómo aprovechar estas alianzas. Y lo que hizo el SENA fue reconocernos y llevarnos a un foro de trabajo en Chile como un caso de éxito en Colombia de aprovechamiento de estos recursos para el bien y la productividad del país y obviamente pues de nuestra organización. Paralelo a todo este tema de escuela de alianza con el SENA, bueno, y ahí empezó la escuela logística, o sea, la escuela logística empezó en esta alianza y lo que fuimos fue estructurándola con los demás conocimientos propios core del negocio y en ese entonces, ¿qué hacíamos? Nosotros mismos preparábamos a los colaboradores para que fueran a presentar las evaluaciones con el SENA. Y eso se nos fue convirtiendo naturalmente en nuestro propio protocolo de entrenamiento. Eso quiere decir que nuestros auxiliares logísticos, los muchachos que ustedes ven en el día a día, están entrenados con el estándar de SENA. Eso se nos fue como dando de manera natural. Lo importante es tener como muy claro el para qué hacemos las cosas, ¿cierto? Como teníamos muy claro que los queríamos certificar y teníamos, como todas las empresas, la necesidad de entrenar nuestros colaboradores. Entonces lo que hicimos ahí fue un aprovechamiento de recursos del Estado para la productividad de nuestra empresa. Paralelo a toda esta alianza con el SENA, empezamos a estructurar nuestra propia escuela de liderazgo. ¿Con base en qué? En el código de liderazgo que acabamos de ver hace unos minutos. Allí nos hicimos acompañar de un proveedor, pues estábamos también como iniciando y como la estrategia era 100% virtual porque tenemos una dispersión geográfica por todo Colombia y estamos ya en Miami y en Panamá, necesitábamos una plataforma en ese momento que nos ayudara pues como a desplegar esta escuela. Entonces nos hicimos acompañar de un proveedor que nos hizo incluso mentorías a distancia, porque digamos que en estos temas del serie ahorita también Carlos lo mostraba, sí se puede hacer a través de la virtualidad, pero ese contacto cara a cara era fundamental cuando queremos desarrollar pues como estas competencias del ser. En este primer paso o en estos primeros pasos tuvimos muchos aprendizajes, como cuáles. El primero es que nos debemos hacer acompañar de expertos para que nos impulsen a lograr los objetivos, no todo lo podemos hacer solo y de ahí pues el acompañamiento con el SENA y con este proveedor que les comento. El segundo aprendizaje es que ojo con los temas de propiedad intelectual. Aprendimos ahí que es muy importante dejar esto claro cuando trabajamos con estos expertos que nos apoyan. ¿Por qué? Porque el contenido debe ser de la organización y debe ajustarse a las necesidades de la organización para sacarle el mayor provecho. ¿Qué otro aprendizaje les podemos compartir ahí? Que muchas veces queremos hacer todo a la vez. Entonces somos súper ambiciosos y montamos los super planes de trabajo, pero lo importante es iniciar, arrancar paso a paso, pero con pasos contundentes que vayan demostrando que esto tiene sentido y en esa medida eso mismo nos impulsa a lograr los propósitos y a fortalecer una estrategia que muchas veces puede ser un poco gaseosa, pero que cuando va aportando a los resultados del negocio es cuando de verdad esto empieza a tener sentido. Y es ahí entonces cuando nace propiamente un modelo de lo que nos convoca en este evento y es el e-learning. Entonces empezamos a construir nuestro propio modelo ¿con qué? Con una serie de lineamientos. Yo quiero preguntarles de sus empresas, ¿quién es el presidente, el gerente o el más alto nivel de la organización, el CEO? ¿Quiénes le ha dado lineamiento específico de cómo deben ser sus modelos de formación, capacitación, entrenamiento? ¿Quién? Por favor, levante la mano, ¿quiénes? ¿Solo Tigo une? Ok. Y esto es fundamental. Y ahí de ahí nació el modelo. ¿Saben por qué? Porque miren, nosotros empezamos a darnos cuenta que el modelo de e-learning iba a empezar a tener mucha demanda.
y nuestro presidente se sentó con nosotros y rayó, así como rayamos con Lina en la pecera todo nuestro modelo de gestión de conocimiento. Él se sentó con nosotros y rayó y nos dijo, vean, ¿saben qué? Los lineamientos para que haya algo virtual en el grupo logístico TCC, los mínimos son 3. El primero, que le apunte a solucionar nuestros inconvenientes de dispersión geográfica. Estamos en 13 ciudades, un cubrimiento nacional, y llegamos a 2 países adicionalmente al nuestro. Entonces, debemos solucionar nuestra dispersión geográfica. Segundo, siempre que vaya a haber algo virtual, debe ser masivo. Y pusimos un límite, más de 100 personas. Un curso debe ser para más de 100 personas. Y tercero, ningún curso virtual que no le apunte al desarrollo de la estrategia del grupo. Y entonces eso ya nos empezó a dar a nosotros manos, nos empezó a dar fuerza para gestionar toda esa demanda, porque en realidad creció, la demanda creció y todo el mundo quería tener su curso virtual. Pero esos 3 lineamientos dados desde nuestra presidencia nos dieron esos elementos para gestionarlo, ¿verdad? Nace nuestra propia aula virtual. Entonces empezamos a crear nuestros propios cursos, con algunos en compañía de aliados, otros internamente. Y esta aula virtual entonces empezó a generarle mayor impacto, porque recuerden que la escuela de liderazgo se había hecho en otra herramienta completamente diferente. En este momento ya la hicimos dentro de nuestro LMS, ¿verdad? Pero nos dimos cuenta también de algo, y es que, caramba, no podemos llegar con la virtualidad a todo el mundo. Y entendimos que todo no podía ser virtual, pero sí todo digital. Y empezamos a acuñar un término que hemos conocido ya y que ya por todos es conocido en la Universidad TCC, que es presencial asistido digitalmente. ¿Qué significa esto? Que nosotros desarrollamos contenidos digitales para acompañar algunas experiencias presenciales. Entonces nuestra red de multiplicadores de conocimiento, que son estos colaboradores de la operación que facilitan el conocimiento a otros, utilizan todos esos contenidos digitales, pero el ejercicio sigue siendo presencial. Con esta estrategia de aula virtual logramos quitarnos como una frustración que teníamos y era cómo llegar a capacitar a todos nuestros colaboradores nacionalmente sin incurrir en altos gastos y costos. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos antes, y acá veo compañeros de TCC y me van a entender muy bien de qué les estoy hablando, capacitábamos 1, 2 o 3 personas acá en Medellín y las mandábamos a viajar por todo el país. Eso que implicaba que las capacitaciones fueran largas, costosas, tediosas inclusive, y a través de esta aula virtual lo que nos permite es hacer capacitaciones de una manera rápida, ágil, sencilla, y que de esta manera podamos llegar a todos nuestros colaboradores del Grupo Logístico TCC. Y es ahí cuando en un momento del tiempo, alrededor terminando 2017, empezando 2018, dimos un vuelco. La Universidad TCC pivoteó, porque arrancó como cualquier estrategia de formación en donde era a demanda, y empezamos a hacerlo a oferta. Pero ¿cómo lo hicimos? Con la participación de toda la organización. Y cuando digo toda la organización, visualicemos a las diferentes áreas, pero también sobre todo visualicemos a esos equipos directivos que primero son muy costosos reunirlos y son supremamente ocupados. Entonces, ir a donde el presidente a hacerle una entrevista, pues imposible, ¿cierto? Una entrevista de necesidades de capacitación de la organización. Ir a donde la gerente de la unidad de courier, era imposible, pero sí nos dieron un tiempo juntos. Y es ahí cuando echamos mano de otros elementos, como es la facilitación empresarial, y los pusimos a jugar. Los pusimos a jugar literalmente lotería. ¿Cómo construimos las necesidades de la Universidad TCC? Jugando lotería. Y entonces veíamos a un presidente, a un gerente de negocio, a un vicepresidente pegando papelitos y stickers sobre un pliego de papel jugando lotería. Entonces, de esa manera empezamos a construir las reales necesidades y les pusimos reglas, les pusimos lineamientos, ¿cierto? No se valía qué chévere sería que tuviéramos esto. No, la pregunta se volteaba y es, ¿de qué manera
esta necesidad o esta acción de conocimiento le va a aportar al negocio, y le poníamos métricas. ¿A cuántos de ustedes, levanten la mano, les han hecho el pedido del Niño Dios cuando levantamos las necesidades formativas? Creo que a todos nos ha pasado. Después, ¿qué hace uno con todo eso? Un listado de necesidades que uno dice a qué horas y con qué ejecutamos todo esto. Con esta estrategia que les cuenta Billy, lo que logramos fue involucrar a los líderes de la organización, a líderes de alto nivel de la organización y también sus equipos, para que nos ayudaran a priorizar esas necesidades formativas y nos ayudaran a tener foco de aquellos conocimientos que de verdad impactaran la productividad de la organización. Y eso después entró en una peluquería porque todo el mundo quería, pero ya entra el comité de la universidad, donde está la presidencia, donde está la vicepresidencia, donde está la línea, estoy yo, y empezamos a decir, esto sí le aporta, esto sí le aporta, con unos criterios muy específicos de valoración. Y en este caminar, entonces, aparece nuestro ecosistema digital de conocimiento, porque si bien el aula virtual es un LMS, es solamente una herramienta. Nace nuestro ecosistema digital, pero él nace de darnos cuenta de que contamos con otro ecosistema, que es un ecosistema colaborativo muy grande, y dentro de ellas nosotros tenemos la plataforma de Office 365 como herramienta colaborativa, y dijimos, ah caramba, acá tenemos un potencial enorme, y un sinfín de herramientas que se pueden utilizar para la gestión de conocimiento. Entonces, lo que hicimos fue en realidad segmentar e identificar para qué nos iba a servir cada una. Entonces aparecen herramientas de colaboración como OneDrive, Outlook, SharePoint, o la herramienta que nos permite integrar muchas de ellas, que es Teams, ¿verdad? Herramientas de comunicación como nuestra intranet. Nuestra intranet funciona sobre Office 365 y tenemos una hija de la intranet que es Somos TCC, que es una app corporativa en la que todos en nuestro celular pues tenemos acceso a la información de la intranet, pero allí le incorporamos una herramienta de la Universidad TCC, y es que hay un menú que se llama Universidad TCC en donde los colaboradores acceden a los diferentes contenidos de cursos que ya han hecho. Entonces imaginémonos un auxiliar logístico enfrente de un cliente en una ferretería y se le olvidó calcular el kilovolumen en el momento de hacer un flete. Pues él entra a su menú de Universidad TCC, entra a la capsulita específica donde dice liquidación de fletes y lo puede ver de una manera muy fácil. Contamos con Magneto 365, esta herramienta está por fuera de Office 365, pero lo que hace es que nos permite abordar a las personas de una manera eficiente para avisarles que están matriculados en un curso y hacerlo. Ahorita van a ver un ejemplo. Stream, que es como un YouTube que nos permite Office 365, las herramientas de generación de contenido tradicionales, ¿cierto? Como lo que son Word, Excel, PowerPoint y demás, y otras, digamos, ya específicas, que es toda la suite de Adobe, y las herramientas de conocimiento propiamente dichas. Entonces allí aparecen el aula virtual, en nuestro caso la tenemos bajo este ambiente de Moodle, Get Abstract, que es una biblioteca de resúmenes de libros ejecutivos a nivel mundial, y tenemos nuestra red social de conocimiento en la cual lo que buscamos es que las personas compartan lecciones aprendidas y que compartan buenas prácticas. Por eso es la red social de conocimiento. Y allí lo que queremos es desarrollar a nuestros youtubers internos, por ejemplo. Ahí tenemos una experiencia y es que cuando lanzamos Yammer, empezaron a publicar que la torta de cumpleaños, que el ascenso, que me fui a pasear. Entonces, lo que hicimos fue resignificar esta red porque nos dimos cuenta que la potencia de este tipo de redes está precisamente en compartir ese conocimiento core del negocio que es propio y que se da a diario. Entonces, ya el reto que tenemos es volver esos youtubers internos para que se graben haciendo un proceso de la organización que les sirva pues como a sus demás compañeros. Aquí también algo que les quiero contar y es que en nuestra organización y me imagino que en muchas de las de ustedes hay diferentes áreas que generan información y conocimiento. En el caso de nosotros, comunicaciones es un área que genera información y conocimiento, mercadeo también, y nosotros como gestión de conocimiento. ¿Cuál es la recomendación ahí y que a nosotros nos ha funcionado súper bien? Es hacer sinergia entre estas áreas. Es fundamental que estas tres áreas
trabajen juntas para optimizar todos los recursos y toda la información y conocimiento que entre las tres se genera. ¿Y esto para qué? Básicamente para acoger una serie de metodologías que interactúan con este ecosistema digital, ¿cierto? Manejamos muchas cápsulas, muchas, pero muy pequeñitas, bits de conocimiento específicos y que le llegan a la persona. Microlearning, manejamos, digamos que la estructuración de nuestros programas y cursos las hacemos a través de la filosofía de microlearning, pequeños segmentos en sí mismos de conocimiento. Utilizamos pues todas las herramientas online y nuestro ya cuñado, que yo creo, Lina, que debemos ponerle ahí un sellito de marca registrada, es el personal asistido digitalmente. Ahí no nos inventamos nada, pero sí lo que hicimos fue aprovechar eficientemente las herramientas. Y entonces aparece el título de nuestra charla, la multicanalidad. Y la multicanalidad que queremos explicársela con un ejemplo, para que nosotros veamos cómo vivimos la multicanalidad dentro de la Universidad TCC. Lo que vemos en la pantalla sucedió hace apenas 2 semanas, con un cliente nuestro, con un esfuerzo logístico grandísimo, que era llegar a más de 1.065 municipios, a más de 1.300 instituciones con una entrega, ¿verdad? Pero esa entrega era muy especial y teníamos que capacitar a muchas personas que eran por fuera de nuestra organización, porque esto sucedió en un periodo de entre semana, entonces no podíamos, y más en temporada, no podíamos abandonar la operación normal y sacar a los chicos para que fueran a hacer esta entrega. Entonces contamos con una estrategia de personas referidas, pero a todos ellos había que capacitarlos. Y capacitarlos, pensemos, yo creo, Lina, que esto te va a hacer mucho sentido cuando oigas este municipio, y es llegar a, o mejor, preguntémosles, por favor levanten la mano, ¿quién conoce la vereda Petramula del municipio del Bajo Baudó? Arriba. Ahí por la derecha, ahí a la derecha. Ese es allá, ¿cierto? Te hace sentido, ¿cierto? Y es que a Lina le hace sentido porque una de nuestras referidas, como Lina lo dijo, nosotros trabajamos bajo redarquía, o estamos incorporando el concepto de la redarquía, entonces teníamos una jerarquía, pero a Lina le tocó ejercer hace 2 semanas como responsable de contact center, o sea, Lina tenía una diadema contestando llamadas de lo que pasaba en esa operación, ¿vale? Entonces a Lina la llamaron de la vereda Petramula porque tenían un inconveniente con ese tipo de operación logística, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegas con la Universidad TCC a estas condiciones tan complejas? Porque yo creo que nosotros los que estamos acá somos privilegiados, todos tenemos acceso a internet, todos tenemos las mejores condiciones de conectividad, pero pensemos en que en esta persona del Bajo no la tenía. Entonces, ¿cómo llegamos? Primero, formaciones presenciales en cada una de nuestras regionales. Creamos un curso virtual dentro del aula virtual y extendimos credenciales dentro del aula virtual a todas estas personas. Recuerden, son más de 1.065 personas porque cada persona también tenía su backup y ese backup debía ser entrenado, ¿verdad? Creamos contenidos, pequeños contenidos audiovisuales con los que le llegábamos ¿a qué? A WhatsApp. Y digamos que ahí ampliamos el cubrimiento. Pero ojo, habían personas a las que definitivamente el WhatsApp no les llegaba tampoco, ni no tenían datos, entonces no tenían ni cómo conectarse. Entonces les llegábamos también con llamadas telefónicas como esta. Hola, apreciado representante TCC. ¿Cómo entregar el material de examen? Primero, después de verificar que el o los contenedores corresponden a la sede y jornada adecuada, según el formato de entrega y recolección, ¿verdad? Entonces, esa era parte de nuestra estrategia onboarding, cómo llegar a un lugar alejadísimo a través de una llamada. Pero también les llegábamos con mensajes de texto como este, porque puede que no tengas datos, pero digamos que la cobertura celular también es amplia. Entonces les llegábamos con mensajes de texto como este. Y aún así sentíamos que podría llegar a ser insuficiente. Entonces en cada una de esas cajitas que ustedes ven ahí iba un mini manual que le decía a la persona los mínimos elementos con los cuales puede llegar a tener
podía llegar a solucionar cualquier inconveniente logístico que tuviera con esa entrega, que no era una entrega muy normal, que digamos. ¿Y recuerdan el ejercicio con el que iniciamos? Hay que hacerlo simple. De esta manera es que en la Universidad TCC encontramos una posibilidad de desmitificar el e-learning, ¿cierto? A veces nos soñamos con los super contenidos, las super animaciones, y eso está bien, eso está perfecto, pero tienes que segmentar muy bien tu público y tienes que saber a quién le vas a llegar, y es ahí entonces donde nosotros ya consideramos a la Universidad TCC como un elemento multicanal, porque aprovechamos todo nuestro ecosistema para llegar a las personas con conocimiento. Aquí tenemos Hola, apreciado. Perdón, acá tenemos una frase que es hasta con señales de humo, que nos las dijo la gerente de la UEM. Nos decía, tenemos que llegarle a todos nuestros capacitadores, a todos nuestros formadores, hasta con señales de humo. ¿Eso para qué? Eso cuando nos lo dice decimos, ¿cómo vamos a llegar a este tipo de veredas? Pero ahí lo que hicimos fue pararnos desde la posibilidad, y esa es la invitación también que les queremos hacer hoy. Cuando hay que generar conocimiento, nos vamos a enfrentar con desafíos, con muchos desafíos, pero siempre parándonos desde la posibilidad es que vamos a encontrar las formas y los medios de lograrlo, y de ahí pues como nuestro título de esta charla de multicanalidad, porque siempre hay formas de hacer las cosas. Como la Universidad TCC no es una estrategia estática y va caminando en la medida que se mueve también la estrategia y de acuerdo a las necesidades de la organización, los próximos pasos que tenemos para el año 2020 vamos a tener nuestra tercera escuela, la Escuela de Integridad, donde queremos, alineado a nuestro propósito superior, seguir fortaleciendo los valores, y sabemos que esto no solo nos va a beneficiar a nosotros como organización, sino también al país y a la sociedad. Entonces, como también lo decía ahorita Carlos, la universidad se vuelve también una estrategia de responsabilidad social, y con esta escuela estamos seguros que lo vamos a hacer. Vamos también a fortalecer nuestra unidad de extensión. La unidad de extensión es esta unidad que nos permite trascender el conocimiento a nuestros aliados, a nuestros clientes, a nuestros terceros del transporte. Entonces el año entrante vamos a seguir fortaleciendo muchísimo esta unidad y vamos a seguir con toda la estrategia de talento digital. Este año iniciamos con una estrategia muy linda, muy apasionante que denominamos Gomosos. ¿Gomosos de qué? Gomosos de la tecnología, Gomosos del RPA, Gomosos de BI, y con esta estrategia lo que queremos es fortalecer todas esas competencias digitales que hoy nos exige la cuarta revolución industrial. Y es ahí cuando entonces acuñamos esta frase dentro de la Universidad TCC, muy al lugar con nuestro evento, y es que no hay un solo medio, una sola manera de impactar a las personas. Construimos iniciativas transmedia para que el conocimiento llegue a la persona que debe llegar. ¿Qué quiere decir esto? Hacemos logística con el conocimiento. Para finalizar, queremos compartirles esta frase de nuestro presidente ejecutivo, Diego Fernando Mantilla, que refleja muy bien como su sentir con relación a esta estrategia de Universidad TCC. Entonces, el que dice, la Universidad TCC es una capacidad que hemos construido como organización y de la cual nos debemos sentir orgullosos. A través de ella hemos podido generar y divulgar conocimiento a toda la organización, el cual ponemos en práctica en nuestro día a día y que al final se convierte en experticia, ese equipaje para la vida. Muchas gracias. ¿Tenemos espacio para preguntas? ¿Tienen preguntas? Buenos días, Billy, ¿cómo estás? Un placer, por fin, bueno, hacemos parte de una comunidad y por fin podemos tener contacto cara a cara. De verdad, muchas gracias por la presentación. Tengo una consultica frente a lo que mencionabas al final, frente a la unidad de extensión. ¿Ustedes piensan o la visionan como una unidad de negocio o como un tema de llevar formación a clientes, a socios, a proveedores, o piensan también en llegar a tener como un tema de venta de contenidos, venta de conocimiento? Quisiera saber eso.
Yo creo que algo que se nos olvidó mencionar es que la Universidad TCC no es una estrategia de formación. Esto es dado directamente por nuestro CEO. La Universidad TCC es una estrategia de negocio. ¿Por qué? Porque le apunta a incrementar productividad y a generar desarrollo económico para la organización. Yo creo que esto es fundamental para resolver tu pregunta, Handler. ¿Por qué? Porque la unidad de extensión entonces no nace como una unidad de negocio de la organización, puede nacer como una unidad de negocio de la Universidad TCC, pero sí lo que busca es brindarle conocimientos técnicos especializados y específicos para nuestros clientes. Te voy a poner un ejemplo, por favor, de los presentes quienes trabajan en organizaciones que realizan exportaciones, importaciones y que deben estar certificados con OEA, Operador Económico Autorizado. 3. Ustedes saben que tenemos que, para aplicar ante la DIAN como Operador Económico Autorizado, se requiere una formación específica en OEA, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer la Universidad TCC es entregarle un curso especializado en OEA a nuestros clientes como parte de la generación de valor de nuestro grupo logístico. Ese es, digamos, un ejemplo. Pero no creas que no lo hemos pensado, ahora acá estoy, ya no lo han dicho tanto que lo estamos ya pensando. Una pregunta con respecto a cómo, o sea, yo soy un convencido que toda esta estrategia de conocimiento efectivamente y necesariamente le está pegando a esa productividad que está como en el corazón. Pero ¿cómo se enlaza eso? O pues, necesariamente hay que pensar como en indicadores, ¿cómo hacemos o cómo sabemos que todo esto está funcionando? O sea, sabemos que está funcionando, pero es como muy implícito, pero en números hay forma como de ligar eso al aumento de esa productividad gracias al conocimiento. Sabíamos que esta pregunta iba a salir, entonces venimos súper preparados, porque sí lo hemos hecho. De hecho, nuestro jefe es súper numérico, ingeniero, entonces a él, ¿quién no? ¿Cuál no? A él hay que hablarle en esos términos. Entonces, precisamente con esto que Billy les va a compartir, es la manera con un modelo de Kirkpatrick, que seguramente todos ustedes o algunos de ustedes lo conocen, logramos demostrar eso. Entonces, en la medida que eso se pone en números, es que también empieza pues como todo ese patrocinio. Sin embargo, también somos conscientes que hay cosas que son, sí, o sea, que finalmente es de desarrollo y somos convencidos que el retorno no es inmediato y que es en el tiempo y en la productividad que eso se va a dar. Pero con esto fue que lo logramos hacer. Ya Billy se los va a explicar. Listo, digamos que muchos de ustedes conocen diferentes formas de medir el impacto, ¿cierto? El ROI, y Kirkpatrick es una de ellas. Entonces, cuando tú lees el libro de los 4 niveles de Kirkpatrick, dices, qué libro tan genial, revela, pero ponga eso en funcionamiento. Es ahí donde está el cabezazo duro. Y empezamos, en efecto, a crearles atributos y variables con las cuales medir esos 4 niveles. Entonces, en el primer nivel medimos acción-reacción y lo medimos bajo 2 variables. Cobertura es cantidad de personas, ¿cierto? Y satisfacción. Y a cada una le dimos un nivel, ¿cierto? El segundo, aprendizaje, evaluación teórica o práctica. ¿Cómo así que práctica? Pues sí, práctica, si vos tenés que hacer un arrume, pues entonces tu evaluación es que hagas el arrume adecuadamente, ¿cierto? Digamos que es a nivel de competencia. Y esos 2 niveles los medimos en todo. Pero entonces empezamos a entender y nos dimos cuenta que es que tú no puedes medir impacto económico en todo, porque si no, se te iría la vida de la Universidad TCC midiendo el impacto económico pues a todo. Entonces, como lo hemos repetido incansablemente con nuestro presidente, dijimos, venga, ¿cómo vamos a medir? Entonces midámoslo a proyectos estratégicos, a proyectos de alto impacto. Y ahí sí nos enfocamos. Y encontramos entonces el tercer nivel. ¿Cómo medir el tercer nivel? Posterior a un ejercicio de conocimiento de la Universidad TCC, empezamos a hacer unas auditorías de conocimiento.
pilas, no se vayan a mezclar con los términos porque, digamos, a nivel ortodoxo de auditoría de gestión de conocimiento se conoce como otra cosa, pero entonces para nosotros las auditorías de conocimiento fueron evidenciar en campo la aplicación de un conocimiento que una persona debía adquirir. ¿Listo? Y lo desplegamos a todos, pero resulta que en este ejercicio, por ejemplo, en el que medimos el impacto, era a 2.700 personas. Entonces ahí hay un problema, medirle la aplicación a 2.700 personas, pero para eso existe la estadística hace muchísimos años, y entonces hicimos el muestreo. Y ya luego, medir el impacto. Entonces, la conjunción de estas tres primeras variables nos empezó a dar unos elementos y nos dio un dato. Pero ¿cómo mido eso en términos de plata? Pues es ahí donde está la responsabilidad del negocio, porque es que el negocio me tiene que decir en cuánto le contribuiría el conocimiento a ese negocio. Y empezamos a hacer, digamos, ahí hubo combinación de metodologías, hicimos Kaizen a nivel nacional y determinamos una serie de causas a ese problema específico que estábamos solucionando, que eran, ¿lo puedo decir? Averías. Era parte de nuestras averías, ¿vale? Y entonces dijimos, ah, caramba, muy bien, ¿cuál es la causa más amplia de las averías? Y entonces se listaron un sinfín y nos dieron un porcentaje. Vea, señores, conocimiento, las causas de las averías son estas, pero ustedes le contribuyen con esto. Y ahí la verdad revelada, porque ahí sí nos dieron un dato económico con el cual nosotros nos íbamos a comprometer. Y ahí fue cuando dijimos, ¿saben qué? No le vamos a medir a que ese porcentaje lo vamos a cumplir, lo vamos a solucionar. Y ya después es solamente una regla de 3 en la que dices, ibas a cumplir con esta plata, cumpliste en este porcentaje en estos 3 niveles anteriores y encuentras tu resultado económico. De esa manera medimos y le demostramos a la organización cómo contribuye la Universidad TCC en términos económicos de resultados hacia el